Te voy a contar algo que me ha dejado jodido por dentro. No sé cómo empezar sin parecer un gilipollas, así que lo suelto tal cual. Hace 3 semanas abrí la puerta del trastero y encontré a mi mujer en bragas, sentada encima de un tío desnudo que no era yo. No era en un hotel. No era en casa de nadie. Era en nuestro puto trastero, el mismo donde guardo las herramientas, las cajas del IKEA y una bicicleta que no uso desde el confinamiento. Lo peor de todo es que yo ni siquiera iba a bajar ese día. Fue por casualidad. Había bajado porque me acordé de que tenía una caja con luces de Navidad y mi cuñado me pidió unas para decorar su terraza. Y ahí estaban. No me vieron entrar al principio. Había una rendija entre las puertas metálicas del trastero y, al abrirlas, escuché un sonido raro, como jadeos, pero ahogados. Pensé que era algún animal, un gato o algo. Pero no. Era Laura. Mi mujer. Con los pantalones bajados y moviéndose como si le fuera la vida en ello. El tío tumbado en una manta vieja, con una chaqueta tapándole la cara. Tardé unos segundos en reaccionar. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque no me lo esperaba. ¿Quién se folla a alguien en un trastero comunitario? ¿Quién hace eso en una finca donde vive toda tu familia, tus vecinos, gente que puede pasar en cualquier momento? Fue tan absurdo que lo primero que hice fue soltar la caja de luces en el suelo. Hizo un ruido seco, fuerte, como si se hubiera roto algo. Y ahí sí que me vieron. Ella se levantó como pudo, tropezando con su propio vaquero en los tobillos, la cara más blanca que la leche. El tipo ni siquiera intentó decir nada, solo buscó sus calzoncillos mientras se arrastraba por el suelo como un animal herido. Y yo me quedé ahí, de pie, con la caja rota a mis pies, mirando esa escena como si estuviera viendo una serie muy cutre. No dije nada. No grité, no pegué a nadie, no hice escándalo. Solo los miré. Ni siquiera me acuerdo bien de la cara de él. Era un tipo joven, más joven que yo, eso seguro. Pelo corto, algo de barba, cuerpo de gimnasio. Nada especial. Lo más curioso fue que llevaba unas deportivas de colores fosforitos. De esas que parece que brillan en la oscuridad. Me quedé mirando las zapatillas como si fueran lo más importante en ese momento. Estaba bloqueado. Laura intentó decir algo. Ni siquiera recuerdo qué. Palabras sueltas, balbuceos, excusas tontas. Yo no respondí. Cerré la puerta del trastero y subí las escaleras hasta el piso. Entré en casa, me quité los zapatos y me senté en el sofá. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Ella subió unos 10 minutos después. Entró, se duchó y vino al salón. Se sentó al otro lado del sofá, en silencio. La tele estaba encendida, pero ninguno la miraba. Yo seguía sin hablar. Hasta que ella dijo: no es lo que parece. Casi me echo a reír. No es lo que parece, me dice, después de verla montada encima de otro tío como si estuviera en una película porno de bajo presupuesto, en el trastero de nuestro edificio. Me giré y le pregunté: ¿desde cuándo? Ella se quedó callada. No me miraba. Tenía la cara mojada, pero no sé si era agua de la ducha o lágrimas. Supongo que ambas. Y ahí fue cuando empezó de verdad esta historia. Porque lo que pasó en ese trastero fue solo la puerta de entrada al infierno. Y si te interesa, te voy a contar paso a paso cómo se desmontó mi matrimonio, qué hice después, y cómo le di la vuelta a la tortilla. Porque aunque esa imagen me persiga todavía, no pensaba quedarme como un pringado. La mañana siguiente fue una de las más extrañas de mi vida. Me desperté antes de que sonara el despertador, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque tenía la cabeza tan cargada que no podía seguir tumbado sin sentir que el colchón me ahogaba. Laura seguía dormida a mi lado, o al menos fingía dormir,
con esa respiración pesada y pausada que siempre hacía cuando quería que pensara que estaba profunda. Me quedé mirándola unos segundos, observando cómo su espalda subía y bajaba, cómo tenía la cara girada hacia la pared, cómo se aferraba a la almohada como si en lugar de estar en nuestra cama estuviera refugiándose de una tormenta. No la toqué, no la hablé, no hice nada. Me levanté, me duché, me vestí sin ruido y salí a la calle sin desayunar. No tenía ningún sitio a donde ir, así que me fui a una cafetería cualquiera, una de esas de barrio donde los camareros ya conocen a los clientes por el nombre y te ponen el cortado sin que lo pidas. Me senté en la barra, pedí un café con leche y una tostada, y me quedé mirando al fondo del local sin saber muy bien qué coño iba a hacer. Aún no estaba listo para hablarlo con nadie. No podía llamar a mi hermano ni a mi mejor amigo, porque en cuanto soltara lo que había visto la noche anterior, se iba a desatar un lío de esos que no tienen marcha atrás. Me sentía como si hubiera tragado una piedra que se me hubiera quedado atascada en el estómago, una mezcla de rabia, incredulidad y una especie de tristeza que me quitaba hasta el hambre. Me comí la tostada por inercia, como quien mastica cartón, solo para no pensar. El camarero me preguntó si quería otro café, le dije que sí, pero no lo toqué. Me quedé ahí como una estatua, durante casi una hora, hasta que decidí volver a casa. Cuando llegué, ella ya se había ido a trabajar. La cama estaba hecha, el baño limpio, como si nada hubiera pasado. No había ni una nota, ni un mensaje en el móvil, ni una señal de que quería hablar del tema. Y eso fue lo que más me tocó los cojones. Yo pensaba que al menos, después de lo que había pasado, iba a tener la decencia de decir algo, de pedir perdón o soltar una excusa, lo que fuera. Pero no. Silencio total. Como si la escena del trastero hubiese sido un mal sueño, una alucinación. Durante todo el día, no me llamó ni me escribió. Tampoco lo hice yo. Y eso me dio mucho tiempo para pensar, demasiado. Empecé a recordar cosas, detalles, momentos que en su día no me parecieron importantes pero que ahora, con otra luz, tenían un sentido diferente. Como las veces que bajaba a por algo que se me ha olvidado en el coche, los turnos en los que se ofrecía voluntaria para limpiar los trasteros comunitarios con la excusa de que nadie más quiere hacerlo, o la famosa tarde en la que me dijo que su compañera Bea se había torcido el tobillo y que le iba a hacer la compra. Bea, por cierto, vive en otro barrio. Y esa compra duró 3 horas. Lo curioso es que yo siempre he sido de esos que dan el beneficio de la duda. Cuando algo no me cuadraba, prefería pensar que era cosa mía, que estaba exagerando, que mejor no armar lío. Así es como uno se convierte en un marido cómodo. En un tipo que no molesta, que no pregunta mucho, que confía porque piensa que así funciona el amor de verdad. Pero ahora, viendo las cosas desde fuera, me doy cuenta de que no era confianza, era pura ingenuidad. Esa noche, cuando volvió a casa, actuó como si no hubiera pasado nada. Me preguntó qué tal el día, si había cenado, y se puso a ver la tele en pijama, como siempre. Yo no dije ni una palabra. Me senté frente a ella y la miré fijamente. Pasaron 10 minutos hasta que se dio cuenta de que no estaba mirando la pantalla. ¿Qué pasa?, me preguntó sin dejar de mirar el televisor. Quiero saber quién es, le dije, sin levantar la voz, sin rabia, solo con el tono de alguien que ya está harto de que le tomen por tonto. Ella no respondió. Se quedó quieta. Entonces sí giró la cabeza y me miró. Tenía los ojos muy abiertos, como si no se esperara que yo fuera a sacar el tema, como si aún creyera que iba a tragar con la versión silenciosa del aquí no ha pasado nada. ¿Quién?, soltó, con esa voz de falsa inocencia que solo sirve para poner a uno más nervioso. No me hagas repetirlo, Laura. El del trastero. Ahí bajó la mirada. Se le escapó una mueca, como de incomodidad, no de culpa. Estuvo unos segundos callada,
Luego soltó aire por la nariz y se levantó del sofá. No es lo que crees. Ah, ¿no? ¿Qué era entonces? ¿Un masaje terapéutico? No te pongas así, dijo sin mirarme. No quiero discutir. Tranquila, discutir no voy a discutir. Pero me vas a decir quién es, desde cuándo, y por qué coño usaste el trastero de nuestro edificio como si fuera un puto motel de carretera. No me contestó. Se fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Lo bebió de un trago y se apoyó en la encimera. Cuando volvió, tenía los ojos húmedos pero no lloraba. Me miró y dijo: «Es alguien del trabajo. No es importante». ¿No es importante? Me reí, más por desesperación que por gracia. ¿Te lo follas en un sitio donde cualquier vecino puede pasar y me dices que no es importante? Fue un error. ¿Uno? Se quedó en silencio. Eso me lo dijo todo. No fue una vez. No fue un calentón. No fue una locura de un día. Esto venía de antes. Yo ya lo sabía, pero necesitaba oírselo. ¿Desde cuándo? No quiero entrar en detalles. Pues lo vas a hacer. Te lo voy a preguntar una vez más, y esta vez me lo vas a decir. Se cruzó de brazos, respiró hondo y dijo: «Desde hace unos meses». Y pensaba seguir. No contestó. ¿Es el único? Pregunté. No por morbo, no por curiosidad, sino por saber hasta qué punto me había convertido en el payaso de esta historia. No. Eso fue como un golpe seco. No me lo esperaba. Sabía que me estaba engañando, pero pensar que había más de uno era como meter el dedo en una herida que aún no ha cerrado. Me levanté, me fui al baño, cerré la puerta con pestillo y me quedé sentado en la tapa del váter, sin saber qué hacer con toda la mierda que se me venía encima. Esa noche no dormimos en la misma cama. Ella se quedó en el sofá. Yo tampoco dormí mucho. Me pasé horas mirando el techo, con la cabeza dando vueltas, imaginando cada escena, cada momento en el que Segaramente estaba con otro mientras yo estaba currando, o cocinando, o limpiando la casa. Empecé a entender todas las veces que decía no me apetece, todas las excusas del trabajo, todos los silencios sin sentido. Y lo peor es que no sentía solo rabia. Sentía humillación. Y eso era lo que no iba a perdonarle. La mañana después de aquella conversación fue una mezcla de silencio y tensión que no había sentido nunca. Laura se levantó temprano, como si todo fuera normal, y preparó café sin decir una palabra. Yo me quedé sentado en la mesa del salón, mirando cómo se movía por la cocina, cada gesto calculado, sin mirarme, evitando cualquier roce o contacto. En cualquier otra circunstancia habría dicho algo, habría intentado suavizar el ambiente, pero esta vez no. Había llegado a un punto en el que ya no me servían las palabras vacías. Quería hechos, respuestas, explicaciones reales. Cuando me puso la taza delante y se dio la vuelta para irse, le dije que se sentara. Lo dijo sin mirarme, con ese tono seco que usaba cuando quería cortar rápido una conversación. Le respondí que no iba a ir a ningún sitio hasta que me contara la verdad completa, y que si no quería hacerlo, saldría de casa en ese mismo momento y no volvería. Se quedó quieta, con la mano apoyada en el respaldo de la silla, y después de unos segundos se sentó frente a mí. Le pregunté quién era el tipo, cómo se llamaba, y por qué lo había traído hasta nuestro edificio. Al principio intentó hacérsela fuerte, me dijo que no me merecía saberlo, que no tenía sentido entrar en detalles porque ya lo había acabado todo. Pero insistí, no levantando la voz, sino con esa calma que solo da el cansancio. Le dije que no me creía nada, que no me bastaba con su palabra después de haber mentido durante meses, que quería escuchar nombres, lugares y fechas, que ya no me valían sus silencios. Entonces respiró hondo, bajó la mirada y empezó a hablar, sin emoción,
sin pausas, con una frialdad que me heló. Me dijo que se llamaba Iván, que trabajaba en otra oficina del mismo grupo empresarial, que lo había conocido en una reunión hace casi un año, que habían empezado con comidas de trabajo y que, cuando se dieron cuenta, estaban liados. No fue un error, como dijo antes. Fue algo sostenido en el tiempo, organizado, escondido con cuidado. Le pregunté si lo seguía viendo. Dijo que no, que después de lo del trastero había decidido terminarlo. Me reí, no por diversión sino porque la excusa me parecía tan patética que no pude evitarlo. Le dije que no me creyera tan ingenuo, que era evidente que no lo había terminado porque no se cierra algo así de la noche a la mañana, que lo que la detuvo fue el susto de que la pillara. Ella me contestó que lo que había pasado en el trastero había sido una estupidez, que ni siquiera sabía por qué lo habían hecho allí, que fue algo impulsivo. No supe si reírme o gritarle, porque decir que todo eso fue impulsivo después de meses de mentiras era ridículo. Le recordé cada una de las noches en las que me dijo que estaba agotada, cada mañana tengo una reunión que servía para escaparse un par de horas antes, cada fin de semana que supuestamente trabajaba horas extras. Le pedí que me mirara y me dijera si alguna vez se había sentido culpable. Ella me miró y, por primera vez, lloró de verdad. No esas lágrimas calculadas que se usan para ablandar al otro, sino un llanto que parecía venir de la pura desesperación. Me dijo que sí, que se había sentido culpable cada día, que cada vez que me veía preparar la cena o hacer planes pensaba en cómo me estaba destrozando sin que lo supiera. Le dije que no me hablara de culpa, que eso era fácil ahora, cuando ya no podía esconderlo, que la culpa sirve de poco cuando el daño ya está hecho. Ella dijo que no lo planeó, que se había sentido vacía, que nuestra relación estaba apagada, que necesitaba sentirse viva. Le respondí que si quería sentirse viva, podía habérmelo dicho, que no hacía falta tirarse a otro para conseguirlo. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación, como si ya no le quedara energía para seguir justificándose. El resto de la mañana fue un cruce de frases sin sentido. Yo quería entender, pero cada respuesta que me daba me confundía más. Le pregunté si se había enamorado de él, y tras unos segundos dijo que no lo sabía. Aquello fue peor que un sí. Porque cuando alguien no sabe si está enamorado de otro mientras sigue casado contigo, la respuesta ya está implícita. Me levanté, cogí las llaves y salí sin decir nada. Caminé sin rumbo por la ciudad, sin pensar en a dónde iba, solo necesitaba alejarme del olor de esa casa, de sus mentiras y de su voz. Caminé durante horas, pasando por calles donde nunca había estado, hasta que terminé sentado en un banco frente al puerto. Miraba a la gente pasar, cada uno con su vida, con sus rutinas, y pensaba en cómo algo tan normal podía desmoronarse tan rápido. Volví a casa al caer la tarde. Ella seguía allí, con la mirada perdida, sin maquillaje, con el pelo recogido y una chaqueta encima del pijama. Me dijo que había pensado en irse unos días a casa de su hermana, que necesitaba espacio. Le respondí que no, que la que se iba era yo, que esa era mi decisión. No le dije a dónde iba porque ni yo lo sabía. Solo le pedí que no tocara mis cosas, que no intentara llamarme, que necesitaba distancia. Ella asintió sin discutir. No sé si lo hizo por respeto o porque ya le daba igual. Esa noche dormí en casa de mi amigo Tony. No le conté los detalles, solo le dije que Laura y yo habíamos tenido una bronca gorda. Pero no hizo falta explicar mucho. Me vio la cara y entendió que no era una discusión cualquiera. Me dejó su sofá y una manta, y mientras intentaba dormir oía los ruidos de la calle mezclados con mis propios pensamientos. Cada imagen de ella con ese tipo me venía a la cabeza como una película sin pausa. No podía quitármelo de encima. Al día siguiente me levanté decidido a no quedarme quieto. No era solo rabia, era una necesidad de entender hasta el último detalle, de tener el control. Si ella me había mentido tanto,
necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Fui a su oficina. No entré, pero me quedé esperando en la calle, observando. A media mañana la vi salir del edificio con una compañera. Reían, como si nada hubiera pasado. Esa normalidad fue lo que más me dolió. ¿Cómo podía seguir trabajando, riéndose, como si no hubiera hecho pedazos todo lo que teníamos? Cuando volvió a entrar, me quedé un rato más, pensando si debía irme o enfrentarme también a él. No sabía su cara, solo el nombre, pero algo dentro de mí necesitaba ponerle rostro al tipo que había dormido con mi mujer. Volví a casa a media tarde y revisé todo. Cajones, bolsos, papeles. No buscaba pruebas, buscaba rastros. Y los encontré. Tickets de comidas en sitios donde nunca habíamos estado juntos, una pulsera que yo no le regalé, una entrada de cine de hacía un mes. Me sentí ridículo revisando sus cosas, pero cada objeto que encontraba era una confirmación más de que todo lo que habíamos tenido se había convertido en una mentira bien organizada. Por la noche me escribió. No era un mensaje largo, solo me dijo que quería hablar, que estaba destrozada, que necesitaba explicarme algunas cosas que no me había dicho. Le contesté que lo haríamos cara a cara, que al día siguiente iría a casa. No dormí. Me pasé la noche pensando en qué decirle, en cómo manejar la conversación sin perder los nervios. Cuando llegué al día siguiente, ella estaba esperándome en el salón. No me saludó, se limitó a decir que se había dado cuenta de que no estaba bien desde hacía tiempo, que la rutina nos había apagado, que se sintió atraída por alguien que la escuchaba y la hacía sentirse distinta, que no era una excusa, pero que no sabía cómo salir de esa espiral sin dañarme. Le respondí que no era solo una espiral, que fue una elección repetida, que cada vez que se encontraba con él elegía mentirme. Ella me dijo que no quería perderlo todo, que no quería separarse. Le pregunté por qué. Dijo que aún me quería, que lo que había hecho no significaba que no me quisiera. Aquello me pareció una broma cruel. Le dije que el amor no se demuestra acostándote con otro. Me contestó que no me entendía, que siempre había sentido que yo estaba lejos, que nunca le hablaba de lo que sentía, que yo también la había hecho sentirse sola. Me quedé mirándola largo rato. No había nada más que decir. Le dije que no buscara justificar lo injustificable, que podía hablar de lo que quisiera pero que eso no cambiaba lo que había hecho. Se levantó, me abrazó sin que yo se lo pidiera y me dijo que si quería que se fuera lo haría. No respondí. Salí al balcón, me quedé mirando la calle mientras oía cómo recogía un par de cosas en el dormitorio. Cuando cerró la puerta, el silencio fue tan denso que por primera vez en días sentí que la casa estaba vacía de verdad. Y aunque no sabía qué iba a hacer a partir de ahí, tuve claro que lo que habíamos tenido ya no existía. Los primeros días después de que Laura se marchara fueron un torbellino de pensamientos que me costaba ordenar. No había tristeza ni alivio, era una sensación extraña, como si me hubieran vaciado por dentro. El silencio de la casa me resultaba insoportable, así que me pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Trabajaba más horas de las que debía, comía cualquier cosa por la calle y regresaba solo para dormir. En el trabajo todos notaban que algo no iba bien, aunque nadie se atrevía a preguntar. Yo mantenía una apariencia tranquila, pero por dentro estaba en plena combustión. Cada vez que recordaba su cara cuando la encontré en el trastero me subía una rabia que me obligaba a apretar los dientes hasta que me dolía la mandíbula. Intentaba distraerme, pero no podía evitar pensar en ella y en él, en lo fácil que lo habían tenido para humillarme. Una noche, después del trabajo, me senté con Tony en el bar de siempre. No le había contado los detalles de lo ocurrido, pero esa vez necesitaba soltarlo. Le relaté todo desde el principio, sin omitir nada, ni el lugar donde los pillé, ni las conversaciones que tuve con ella, ni el nombre del otro. Tony se quedó callado mientras hablaba, sin interrumpir,
con esa expresión que pone cuando intenta no juzgar pero le cuesta. Cuando terminé, lo primero que me dijo fue que debía mantener la calma, que lo peor sería actuar en caliente. Le contesté que hacía días que la calma se había acabado, que lo que quería era cerrar esa historia, pero a mi manera. Me miró fijamente y me preguntó qué significaba eso exactamente. Le respondí que aún no lo sabía, pero que necesitaba que ella sintiera una parte de la humillación que yo llevaba dentro. No estaba hablando de pegarle ni de montar un espectáculo, sino de hacer algo que le doliera donde más le afectara, su reputación y su entorno. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté frente al ordenador y busqué información sobre Iván. No me costó encontrarlo, trabajaba en una empresa grande con presencia en redes profesionales, con fotos, cargos, incluso comentarios de compañeros. Era un tipo de apariencia normal, de esos que parecen encantadores pero esconden un punto de soberbia. Encontré también su perfil personal, lleno de fotos en el gimnasio y en cenas de empresa. En varias de esas fotos aparecía Laura al fondo, en reuniones, en celebraciones. Me quedé mirándolas un buen rato. En una de ellas estaban sentados uno al lado del otro, sonrientes, y detrás alguien había escrito el equipo más eficiente de la oficina. Me hervía la sangre solo de pensar en la gente que lo sabía y callaba. Durante 2 días me dediqué a reunir todo lo que podía sobre ambos. No era difícil, bastaba con observar y preguntar con disimulo. Un compañero de Laura, con quien coincidí una vez en una comida, me dijo sin saberlo más de lo que yo esperaba oír. Mencionó que ella y el chico nuevo siempre trabajaban juntos, que hacían buena pareja profesional y que incluso habían ido a un par de congresos fuera de la ciudad. Confirmó mis sospechas de que todo había empezado mucho antes de lo que ella admitió. Cuanto más sabía, más convencido estaba de que no podía dejarlo así. Una tarde, volviendo del trabajo, me encontré con Bea, la compañera de Laura. Me saludó con cierta incomodidad, probablemente porque intuía que sabía más de lo que decía. Aproveché la ocasión para tantearla. Le dije que estaba preocupado por Laura, que la veía rara, que no entendía bien lo que pasaba entre nosotros. Ella bajó la mirada y murmuró que a veces las personas se confunden, que todo se arreglaría con el tiempo. Le respondí que no había nada que arreglar, que lo que necesitaba era entender por qué había gente que ayudaba a ocultar lo que hacían los demás. Su cara cambió. Intentó salir del paso diciendo que no sabía nada, que no me malinterpretara. Le dejé claro que no la culpaba, pero que si la situación salía a la luz y ella se veía implicada, nadie iba a distinguir entre los que participaron y los que miraron hacia otro lado. Se fue sin decir nada más, y su gesto me confirmó que sabía perfectamente todo lo que había pasado. Esa noche decidí actuar. Fui al trastero, el mismo lugar donde empezó todo. Abrí la puerta y me quedé observando el espacio, el suelo frío, las mantas apiladas, las cajas en los rincones. Todo seguía igual. Saqué el móvil y tomé fotos desde distintos ángulos, no por morbo sino porque sabía que más adelante podría necesitarlas. Luego busqué las cámaras de seguridad del garaje. Tenía buena relación con el encargado del edificio, así que le pedí que me dejara revisar algunas grabaciones porque creía que alguien había estado entrando sin permiso. Con un poco de suerte, pensé, quizás los había grabado en algún momento. No encontré nada claro, pero sí algunas entradas y salidas de Laura en horarios en los que ella aseguraba estar trabajando. No había prueba directa, pero sí indicios suficientes para construir una historia convincente. El siguiente paso fue contactar con el responsable de recursos humanos de la empresa donde trabajaba ella. No lo hice como marido celoso, sino de manera calculada. Les envié un correo anónimo con la información necesaria, incluyendo las fechas de los viajes, los registros de hotel que había conseguido entre sus papeles y una descripción detallada del tipo de relación que mantenían. No añadí fotos ni insultos, solo datos, bien ordenados, con precisión.
Sabía que en su empresa no toleraban relaciones entre empleados con jerarquías distintas y que cualquier escándalo afectaría a su posición. No sentí culpa, solo una calma extraña. No era venganza impulsiva, era una devolución justa. Durante los días siguientes no recibí noticias suyas. Pero al quinto día me llamó, nerviosa, con la voz quebrada. Me dijo que la habían citado en Recursos Humanos, que alguien había enviado información sobre su relación con Iván, que estaban investigando y que él negaba todo. Le contesté que no sabía de qué me hablaba, con el tono más neutro que pude. Me pidió que no hiciera nada más, que si lo había hecho yo, parara, que podía perder su trabajo. Le recordé que yo había perdido algo bastante más importante que un empleo. Colgó sin responder. Después de esa llamada me quedé sentado largo rato, sin saber si lo que había hecho era suficiente. Por una parte sentía satisfacción, por otra una especie de vacío que no desaparecía. Al día siguiente Tony me dijo que quizá debía parar, que no tenía sentido seguir removiendo la herida. Le respondí que la herida no la había hecho yo, que simplemente estaba dejando las cosas en su lugar. Me miró en silencio, comprendiendo que no iba a convencerme. Una semana después me llegó un mensaje de Laura. Decía que la habían suspendido temporalmente mientras investigaban, que Iván había sido trasladado y que apenas se hablaban. Me pidió vernos para hablar en persona. Acepté, pero no porque quisiera reconciliarme, sino porque quería verla enfrentarse a las consecuencias. Quedamos en una cafetería del centro. Llegó con gafas de sol, sin maquillaje, más delgada. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Luego empezó a hablar deprisa, intentando justificarse, diciendo que el trabajo, las tensiones, el aburrimiento, todo se le había ido de las manos. Le respondí que no buscara excusas, que ya no era momento de explicar sino de asumir. Me dijo que me amaba, que no sabía por qué lo hizo, que se había equivocado. Le pregunté si me habría confesado algo si no la hubiera pillado. No contestó. Esa fue la respuesta que necesitaba. Pagó su café y se levantó para irse. Antes de salir se giró y me dijo que esperaba que estuviera satisfecho, que ya había pagado por su error. Le respondí que no se trataba de satisfacción, que simplemente ahora estábamos en el mismo punto, los dos habíamos perdido algo que no íbamos a recuperar. Salió sin mirar atrás. Me quedé sentado observando la puerta por la que había salido, y por primera vez en semanas sentí una especie de alivio, no porque la historia se hubiera cerrado, sino porque ya no tenía más que decirle. Aquella noche regresé a casa y abrí las ventanas. El aire entró cargado de ruido de coches y voces de la calle. Preparé una cena sencilla, comí en silencio y me serví una copa de vino. No pensé en ella ni en él, solo en el día siguiente. No tenía claro qué iba a hacer con mi vida, pero al menos ya no tenía a nadie ocupando mi cabeza. Durante meses me había dejado arrastrar por la rabia, pero esa noche entendí que la venganza no me había devuelto lo que había perdido, solo me había dejado espacio para empezar desde cero. Sin embargo, sabía que no había terminado del todo, porque aún faltaba la conversación final, la que pondría fin de forma definitiva a lo que quedaba entre nosotros. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación en la cafetería. No volví a recibir ningún mensaje suyo, ni llamadas, ni correos, nada. Supongo que asumió que ya no había vuelta atrás, que no tenía más margen para pedirme comprensión ni tiempo. Yo seguía durmiendo en casa de Tony, aunque ya había empezado a buscar un piso pequeño para mí, algo tranquilo, sin demasiados vecinos, con espacio suficiente para cerrar la puerta y no pensar en nadie más. Tony me ofreció que me quedara allí el tiempo que hiciera falta, pero necesitaba mi lugar, mi silencio, mis rutinas. Todo lo compartido con Laura ya me sobraba, incluso la ropa que había dejado en el armario, las fotos guardadas en el móvil, los objetos pequeños que me recordaban cosas sin importancia pero que ahora me molestaban.
Empecé a tirar cosas sin pensarlo demasiado, documentos viejos, libros que habíamos comprado juntos, recuerdos de viajes que ya no significaban nada. Cuanto más sacaba de la mochila emocional, más claro veía que el cierre no era solo necesario, era urgente. Un viernes por la tarde, justo antes de terminar la jornada, recibí una llamada de su número. No lo cogí. Me mandó un mensaje. Solo decía que necesitaba hablar, una última vez, en serio, sin rodeos. Estuve a punto de ignorarlo, pero no lo hice. Le dije que sí, que al día siguiente podía pasar por casa a la hora que quisiera. No era por darle otra oportunidad ni por nostalgia, sino porque sabía que era el momento de terminar bien lo que ya estaba roto. Si no hablábamos de forma clara ahora, esa conversación iba a quedarse pendiente como una piedra en el zapato. No quería llevar más lastres de los necesarios. Al día siguiente me levanté temprano, limpié el salón, quité todo lo que pudiera servir como distracción y me senté a esperar. Llegó puntual, cosa rara en ella. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, el pelo recogido, sin perfume. No era la Laura de los últimos meses, sino una versión anterior, más apagada, más parecida a la que conocí cuando empezamos. Nos saludamos sin besos ni contacto físico, se sentó en el sofá y yo enfrente, sin acercarme. Empezó a hablar ella. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que no había venido a suplicarme nada, que sabía que ya no había forma de volver atrás, pero que sentía que necesitaba decirme cosas que en su momento no tuvo el valor de enfrentar. Asentí sin decir palabra y la dejé continuar. Me explicó que llevaba tiempo sintiéndose desconectada de todo, de sí misma, del trabajo, de la relación, que no era algo concreto sino una sensación constante de estar estancada, de no reconocer su vida, de sentirse invisible. Dijo que no era culpa mía, que yo no había hecho nada para provocarlo, que incluso había intentado buscar ayuda, hablar con amigas, leer sobre el tema, pero que terminó haciéndolo todo mal porque no supo afrontarlo de otra manera. Me costaba escucharla sin sentir rabia, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no me pidió que habláramos, que hiciéramos algo juntos. Dijo que no supo cómo, que temía decepcionarme, que no quería parecer débil. Le respondí que me habría dolido menos escuchar que se sentía mal que enterarme de todo lo que vino después. Me miró y dijo que lo sabía, que lo tenía claro desde que me vio en el trastero, que en ese momento supo que no habría forma de reconstruir lo que había destruido. Le pregunté si se arrepentía de lo que hizo o de haber sido descubierta. No respondió enseguida. Se tomó su tiempo, bajó la mirada y dijo que de ambas cosas, pero que sobre todo de no haber parado antes, de haber permitido que la situación se alargara tanto, de haberme convertido en un extraño mientras ella buscaba algo que no supo definir. No intentó justificarse, y eso fue lo que más me llamó la atención. No dijo que fue por falta de sexo, ni por rutina, ni por aburrimiento. Dijo que fue porque no tuvo el valor de enfrentar su vida y prefirió escapar. Le pregunté qué quería ahora. Me miró con los ojos húmedos pero sin lágrimas y dijo que nada. Que solo quería cerrar este capítulo conmigo cara a cara, sin mensajes, sin gritos, sin rencor. Me dijo que había dejado el trabajo, que había roto todo contacto con Iván, que estaba pensando en mudarse a otra ciudad, que necesitaba empezar desde cero como yo, aunque no supiera por dónde. Le respondí que era libre de hacer lo que quisiera, que no le deseaba mal, pero que yo ya no estaba en esa historia, que lo único que me interesaba era firmar el divorcio y seguir mi vida en paz. Me dijo que lo entendía, que lo respetaba, y que si alguna vez necesitaba algo de ella, aunque fuera lo más mínimo, no dudara en decírselo. No le contesté. Después de eso nos quedamos en silencio varios minutos. Ninguno sabía muy bien cómo cerrar la conversación. Ella se levantó, me dijo que iba a irse, que no hacía falta que la acompañara. Caminó hasta la puerta, la abrió,
pero antes de salir se giró y me miró por última vez. Me dijo que esperaba que encontrara algo mejor, que merecía una vida tranquila, sin mentiras, y que aunque no sirviera de nada, me pedía perdón por todo. No le dije que la perdonaba, ni le respondí con odio. Solo asentí con la cabeza, sin emociones. Cerró la puerta detrás de ella y me quedé de pie en medio del salón sin saber si aquello había sido un cierre real o solo otro capítulo más de una historia absurda. No la vi más. Al cabo de unos días firmamos los papeles del divorcio con abogados de por medio. El proceso fue rápido porque no teníamos hijos ni propiedades compartidas importantes. Cada uno se quedó con lo suyo y no hubo discusiones. Le pedí que no volviera a contactarme, que si alguna vez nos cruzábamos por casualidad, podíamos saludarnos como conocidos, pero que no quería saber nada más de su vida. Lo aceptó sin problema. En ese momento ya estaba bastante más desgastada que la última vez, como si los días también la hubieran pasado por encima. Al terminar el papeleo, caminé por el centro de la ciudad con una sensación rara. No era alegría, ni liberación, ni tristeza. Era una especie de vacío estable. Una calma incómoda pero soportable. Había pasado de ser un marido que confiaba ciegamente a ser un hombre que ya no quería compartir ni el café de la mañana con nadie. No porque odiara a las mujeres ni porque no creyera en las relaciones, sino porque entendí que darlo todo sin recibir lo mínimo desgasta más que cualquier pelea. Esa noche volví a mi nuevo piso. Todavía tenía cajas por abrir, cuadros por colgar y un sofá prestado, pero al menos era mío. Puse música, abrí una cerveza y me senté a mirar por la ventana. Pensé en todo lo que había pasado y en lo estúpido que había sido al no ver nada venir. Me pregunté si alguna vez volvería a confiar en alguien así, si algún día sentiría de nuevo ese impulso de compartirlo todo con una persona. No tenía respuesta. Lo único que sabía era que necesitaba tiempo, mucho tiempo, sin nadie alrededor, sin promesas, sin palabras vacías. Por primera vez en meses, dormí sin interrupciones, sin pesadillas, sin esa voz en mi cabeza que me recordaba todo lo que había perdido. Solo dormí, y eso, en ese momento, fue suficiente. Han pasado 5 meses desde que firmamos el divorcio. El piso nuevo ya no tiene cajas, el sofá ya no es prestado, y los cuadros están colgados, aunque no haya muchas fotos. No he vuelto a saber nada de Laura, y no me hace falta. Lo que pasó, pasó, y por mucho que durante un tiempo no pudiera dejar de pensar en ello, ahora ya no ocupa tanto espacio. Al principio tenía miedo de no poder seguir con una rutina normal, de levantarme todos los días y no tener a nadie en la cocina, de que los domingos fueran un infierno de silencio, pero resulta que el vacío no es tan terrible cuando sabes que es mejor que lo que había antes. Al menos el vacío no miente, no se acuesta con otros, no te abraza mientras planea escapadas a tus espaldas. Me he acostumbrado a hacer cosas solo. Voy al gimnasio por la tarde, algo que nunca hacía. Como en bares donde antes ni entraba. Salgo a caminar sin destino. Incluso me apunté a un curso de cocina en un centro cultural del barrio, no por conocer a nadie ni por llenar huecos, sino porque llevaba años comiendo lo mismo y pensé que era hora de variar. Tony me ve mejor, dice que parezco otro, que me río más y que ya no tengo esa cara de querer partirle la cara a alguien. No sé si me río más, pero al menos ya no tengo esa tensión constante en el cuello, esa ansiedad de revisar todo lo que alguien dice esperando descubrir otra mentira. He tenido un par de citas, nada serio. Una compañera de trabajo me presentó a su prima, salimos 2 veces, pero no hubo conexión. Luego conocí a otra chica en el curso de cocina, hablamos, tomamos café un par de veces, y nada más. No me molesta que no haya funcionado, porque no estoy buscando llenar ningún vacío. No quiero que nadie venga a arreglarme nada. Me basta con estar tranquilo, con no tener que sospechar ni fingir que todo va bien.
A veces me preguntan si no me da miedo volver a confiar, y la respuesta es que no tengo miedo, pero tampoco prisa. Si algún día llega alguien que encaje, bien. Y si no, también. Una de las cosas que más me costó aceptar fue la idea de que la infidelidad no siempre tiene una causa lógica. Pasé mucho tiempo buscando la razón, la frase que explicara todo, el momento exacto donde algo se rompió. Pero no existe una línea clara. No fue una discusión, ni una traición puntual. Fue una cadena de decisiones, pequeñas, acumuladas, que terminaron en lo que terminó. Me pregunté muchas veces si fui yo el que se acomodó demasiado, si dejé de esforzarme, si la rutina nos comió. Y puede que algo de eso haya, pero nada justifica lo que hizo. Si algo aprendí es que cuando uno quiere cambiar las cosas, se habla. Si uno ya no quiere seguir, se dice. Pero lo que no se hace es vivir con alguien mientras se vive otra vida en paralelo. He leído sobre infidelidades, sobre relaciones rotas, sobre reconstrucciones imposibles. La mayoría de los textos intentan buscar culpables o soluciones. Pero no siempre hay una fórmula. A veces las cosas simplemente se terminan. A veces el problema no es que no haya amor, sino que no hay respeto. Y cuando se pierde eso, ya no hay nada que reconstruir. Con Laura no fue solo una infidelidad. Fue el desprecio silencioso, la forma en que me apartó de su vida sin decirlo, como me convirtió en un figurante mientras ella decidía lo que necesitaba en secreto. Ese fue el verdadero golpe. No el sexo, sino el proceso de borrarme poco a poco mientras fingía que todo seguía bien. Un par de semanas atrás vi por casualidad a Bea, la amiga de Laura. Estaba en una cafetería con otras dos chicas. No me vio. Me quedé unos segundos mirándola, pensando si acercarme o no. No lo hice. No tenía nada que decirle, y si ella sabía todo desde el principio, tampoco me interesaba escuchar sus explicaciones. Supongo que en algún momento pensó que estaba ayudando a Laura, o que no era su asunto. No la culpo directamente, pero no tengo interés en mantener vínculos con nadie que formara parte de esa versión de mi vida. He cortado todos esos hilos, no por odio, sino por higiene. Hace poco ordené una caja con papeles antiguos y encontré fotos de nuestro primer viaje juntos, facturas de restaurantes donde cenamos, entradas de cine. Estuve a punto de tirarlo todo sin mirar, pero decidí revisarlo despacio. Lo hice sin rabia, como quien ve un álbum de otra época. Me vi a mí mismo sonriendo, abrazándola, planeando cosas, y no sentí tristeza. Sentí distancia. Como si esas fotos fueran de otra persona. No quise guardar nada. Metí todo en una bolsa y lo llevé al contenedor. No por impulso, sino porque ya no tenía sentido mantener recuerdos de algo que no existe. El otro día recibí un mensaje de su hermana. Me preguntaba si podía pasar a recoger un paquete que Laura había dejado en su casa, algo que era mío. Le respondí que se lo quedara, que si era importante, podía tirarlo o donarlo, que ya no me interesaba. Me agradeció la respuesta, me dijo que lamentaba todo lo que pasó. No le contesté. No tengo nada contra ella, pero no necesito mantener conversaciones con nadie que me ate a ese capítulo. He aprendido a identificar qué personas suman y cuáles restan. Y ahora solo quiero rodearme de las primeras. No sé si Laura rehizo su vida o no. No la he buscado en redes ni he preguntado por ella. Tampoco me importa. No le deseo mal, de verdad. Pero no tengo ningún interés en saber si está con alguien, si volvió a trabajar, si vive en otra ciudad. Yo estoy en otra etapa, y mirar hacia atrás solo sirve para quedarse estancado. Prefiero mirar hacia adelante, aunque no tenga claro qué viene. A veces camino sin rumbo por la ciudad y me siento bien con eso. Saber que cada día es mío, sin tener que justificarme, sin tener que vigilar ni desconfiar, ya es suficiente. He cambiado algunas cosas en mí.
Hablo más con mi familia, me esfuerzo por mantener el contacto con amigos que había dejado de lado. Me he vuelto más directo, menos complaciente. Ya no dejo pasar lo que no me gusta, no me callo por mantener la paz. He aprendido a decir lo que siento, aunque incomode. Porque callar para evitar conflicto solo hace que la herida crezca por dentro. Y eso no pienso volver a permitirlo. Esta historia no tiene un final feliz, pero sí tiene un cierre digno. No terminé con una pareja ideal, ni encontré un nuevo amor que me curó el corazón. Simplemente me recuperé solo, a mi ritmo, paso a paso, sin prisas ni promesas. Entendí que a veces el mayor acto de amor propio es soltar lo que te hace daño, aunque te cueste. Y eso fue lo que hice. Así que si me preguntas qué aprendí, la respuesta es clara: aprendí a poner límites, a decir basta, a no idealizar a nadie, ni siquiera a quien duerme a tu lado. Aprendí que la fidelidad no se pide, se ofrece, y que cuando se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Aprendí que uno puede caer, sí, pero también puede levantarse sin necesidad de venganza ni aplausos. Solo con la convicción de no repetir los mismos errores. Ahora me levanto cada día sabiendo que tengo paz. No es espectacular, no es emocionante, pero es mía. Y eso, después de todo lo vivido, vale más que cualquier otra cosa.